Abril de 1986. 15 millas por encima de la ardiente Libia del coronel Gaddafi. El mayor de la Fuerza Aérea estadounidense, Brian Shull, y su oficial de reconocimiento, Walter Watson, vuelan en un SR-71 Blackbird. Para cualquier enemigo, el avión es casi un fantasma. Invisible en los radares, inalcanzable para cazas y misiles. Ninguno había caído en más de 2 décadas, pero aquella noche la suerte pareció torcerse. Una serie de correcciones de rumbo redujo momentáneamente la velocidad del Blackbird. De pronto, la cabina se iluminó con alarmas rojas. Los viejos sistemas soviéticos de misiles tierra-aire libios habían conseguido fijar la señal del avión más rápido del mundo. Nadie lo creía posible. Allí, suspendidos en la frontera de la estratosfera, el rugido de los motores se mezclaba con la certeza de que solo existía una opción: empujar el acelerador más allá del límite oficial. Shull y Watson sabían que los manuales hablaban de Mach 3 como techo. Los relojes de la cabina, sin embargo, apenas registraban hasta Mach 3,5. Por encima de esa cifra, solo quedaba la fe en la máquina y en el ingenio de los ingenieros de Skunk Works. El mayor hundió la mano en la palanca y el Blackbird respondió como un animal salvaje, disparándose hacia adelante. Desde el suelo, las lanzaderas libias liberaron varias estelas de fuego, misiles que ascendían a velocidad supersónica. Durante segundos eternos, las luces en el panel indicaban que el radar enemigo seguía enganchado al avión. Luego, uno a uno, los indicadores se apagaron. Los misiles no podían seguir aquel monstruo que devoraba el cielo. En la base, cuando aterrizaron horas más tarde, Shull confesó a sus compañeros que jamás había visto al Blackbird volar tan rápido. El avión había demostrado en el momento más crítico su mejor arma: la pura velocidad. 1 de mayo de 1960. A más de 70.000 pies sobre la Unión Soviética, el avión espía Lockheed U-2 pilotado por Francis Gary Powers se estremece tras recibir el impacto de un misil tierra-aire. El aparato cae en espiral desde la estratosfera, rompiéndose en pedazos. Powers sobrevive, se eyecta y es capturado. Para Washington, lo que siguió fue un desastre mayúsculo. El presidente Dwight Eisenhower intentó improvisar una coartada, asegurando que se trataba de un avión meteorológico desviado de su curso. La mentira duró poco. Moscú exhibió ante la prensa mundial los restos del U-2 y el sofisticado equipo de espionaje que llevaba a bordo. La humillación fue total. El incidente no solo arruinó una cumbre diplomática clave, también demostró algo aún más inquietante. El cielo ya no era seguro. Si los soviéticos habían logrado derribar un avión a 70.000 pies, podrían hacerlo de nuevo. En los despachos de la Casa Blanca y el Pentágono, la orden se convirtió en mantra. Había que diseñar un nuevo avión que ningún misil pudiera alcanzar. Un aparato capaz de volar más alto, más rápido, y con una silueta en radar tan reducida que resultara casi invisible. Nada de parches ni mejoras al U-2. Hacía falta un salto tecnológico gigantesco. La responsabilidad cayó sobre un hombre: Clarence Kelly Johnson, vicepresidente de Lockheed y jefe del mítico Skunk Works. Era el mismo ingeniero que había dado vida al U-2 y que ya advertía a sus superiores que su criatura no sería intocable por mucho tiempo. Visionario y exigente hasta lo obsesivo, Johnson ya había empezado a bocetar un sustituto incluso antes del desastre. Ahora, con el fiasco internacional ardiendo como combustible político, Washington le entregó la misión imposible: crear un avión que pudiera superar los 80.000 pies, volar más allá de Mach 3 y estar listo en apenas 20 meses. La CIA tomó el control del proyecto desde el inicio. El nuevo avión debía ser tan secreto que hasta su existencia sería negada. El nombre en clave: A-12. En Burbank, California, el complejo de Lockheed se rodeó de muros altos y guardias armados. Para el público, allí no pasaba nada. Para los pocos ingenieros autorizados, era el laboratorio más ambicioso del planeta. Clarence Kelly Johnson reunía a su equipo escogido, apenas un centenar de técnicos y diseñadores que compartían un mismo juramento de confidencialidad. Su método era brutal: jornadas maratonianas, tolerancia cero a los errores y revisiones constantes.
Johnson exigía que cada decisión redujera peso, aumentara velocidad o disminuyera la firma de radar. Todo lo demás era irrelevante. Los plazos eran ridículos. Menos de 2 años para inventar un avión que no se parecía a nada existente. Sin embargo, los avances fueron vertiginosos. Hacia abril de 1962, apenas 23 meses después del encargo, el primer prototipo de la 12 estaba listo para abandonar el hangar. El aparato, todavía sin pintar, brillaba con un tono metálico azulado. Tenía una forma imposible, un fuselaje afilado que parecía un dardo gigante, alas delgadas y largas, estabilizadores inclinados hacia adentro. Era un fantasma futurista en plena era de aviones subsónicos. La CIA estaba fascinada, pero también inquieta. ¿Sería posible que semejante criatura volara de verdad? El diseño incorporaba soluciones nunca vistas, materiales nuevos, geometrías pensadas para desviar el radar, motores que prometían velocidades impensables. Johnson lo resumió en una frase que después repetiría hasta la saciedad. Todo había que inventarlo, y lo habían hecho en menos de 2 años. El A-12 no era simplemente un avión nuevo, era una criatura distinta. Para escapar de los radares, Johnson ordenó inclinar los estabilizadores verticales hacia adentro, una rareza absoluta en la época. Los laterales del fuselaje se aplanaron con bordes afilados, y se añadieron secciones en dientes de sierra con materiales absorbentes que desviaban las ondas. Así nació una de las primeras aproximaciones prácticas a lo que décadas después se llamaría tecnología furtiva. Las líneas más características fueron las chinas, esos filos que recorrían el fuselaje desde el morro hasta la raíz alar. Eran mucho más que un detalle estético. Creaban vórtices que estabilizaban al aparato a velocidades extremas, aportaban sustentación extra y dispersaban los ecos de radar. Un triple golpe de genialidad. Pero el enemigo más duro no era soviético, era el calor. A Mach 3, las aristas delanteras del avión alcanzaban temperaturas superiores a los 500 grados centígrados. El aluminio se derretiría como mantequilla. La única salida fue apostar por el titanio, una aleación ligera y resistente que hasta entonces apenas se usaba en piezas pequeñas. Ahora, más del 80% del avión debía construirse con este metal. El titanio era un regalo en teoría y una pesadilla en la práctica. Frágil al manipularlo, contaminado con facilidad, exigía herramientas nuevas. Los mecánicos de Skunk Works descubrieron que las llaves de acero recubiertas de cadmio destrozaban las piezas. Hubo que fabricar utillaje específico de titanio para trabajar el propio titanio. El porcentaje de material rechazado era tan alto que casi arruinaba el calendario. Y aun cuando lograban montar la estructura, surgía otro problema: las juntas. El fuselaje estaba diseñado para expandirse con el calor de vuelo, de modo que en tierra quedaban rendijas abiertas. Resultado, el avión goteaba combustible como si estuviera averiado. Los equipos de tierra lo asumieron con resignación. Un Blackbird en reposo siempre parecía tener fugas, pero en el aire todo encajaba como un reloj. El corazón del A-12 era su motor. Kelly Johnson sabía que de nada servía un fuselaje futurista si no había propulsión capaz de sostener Mach 3 durante horas. La respuesta llegó con el Pratt & Whitney J58, un turborreactor diseñado casi desde cero para el Blackbird. Con posquemadores encendidos, cada uno de los 2 motores entregaba más de 25.000 libras de empuje, suficiente para llevar al avión a velocidades superiores a los 3.200 km por hora. El funcionamiento era una coreografía compleja. A bajas velocidades, el J58 trabajaba como un reactor convencional. Pero al acelerar, el sistema de entradas de aire con conos móviles y con puertas laterales se transformaba en un órgano vivo que regulaba un torrente de aire supersónico. A Mach 3, el motor se comportaba casi como un estatorreactor. El flujo entraba comprimido y ardía en una cámara alargada, generando un rugido que hacía temblar el cielo. Sin embargo, había un obstáculo adicional: el combustible. Ningún queroseno estándar podía soportar las temperaturas del Blackbird. Se evaporaría o explotaría. Los ingenieros crearon un combustible exclusivo, el JP7,
con un punto de inflamación altísimo. Era tan estable que podías arrojarle una cerilla encendida y se apagaba. Seguro en tierra, perfecto en vuelo. El problema era que resultaba casi imposible encenderlo. La solución fue un químico tan peligroso como fascinante: trietilboro, conocido como TB. Al contacto con el aire, explotaba en un fogonazo verde. Una minúscula inyección de TB en cada motor bastaba para encender el JP-7. Pero había límite. Cada Blackbird llevaba apenas 16 dosis, suficientes para arranques y reencendidos de posquemadores. Los pilotos sabían que cada destello verde visto desde la cabina era una chispa de vida del monstruo metálico. Así nació el equilibrio perfecto. Un fuselaje que parecía del futuro, un combustible que casi no ardía y un motor que se convertía en estatorreactor en pleno vuelo. El Blackbird era ya un arma de ingeniería sin precedentes. Para mantener el secreto absoluto, la CIA decidió que los vuelos de prueba no podían realizarse en ninguna base convencional. El escenario elegido fue un remoto lago seco en Nevada, Groom Lake. Oficialmente no existía, pero pronto el lugar se convertiría en mito bajo un nombre popular: Área 51. Allí, entre hangares improvisados y pistas infinitas, el A-12 daría sus primeros pasos, 30 de abril de 1962. El piloto de pruebas, Louis Schalk, se ajusta el casco en la estrecha cabina de titanio. El prototipo aún luce su piel natural, un brillo metálico sin pintar. El plan es simple: mantener el tren de aterrizaje abajo, elevarse suavemente y comprobar que la máquina responde. Durante 35 minutos, el A-12 se eleva hasta 10.000 metros y alcanza poco más de 500 km por hora. Poco para lo que vendrá, pero suficiente para confirmar que el monstruo es volable. Las siguientes semanas se convierten en una escalada constante. Cada vuelo empuja los límites un poco más arriba, un poco más rápido. El 20 de julio de 1963 llega el gran momento. El A-12 sostiene Mach 3 a una altitud de 78.000 pies. Un récord tras otro, cada salida rompe lo anterior. Las pruebas también demuestran la eficacia de su diseño furtivo. Los radares que lo rastrean registran apenas un eco mínimo, un 90% menos que cualquier avión convencional. Los analistas sonríen. Si funciona aquí, funcionará sobre Moscú. Pero no todo eran victorias. A esas velocidades, los pilotos descubren que la navegación tradicional se vuelve inútil. Carreteras, ríos, ciudades, todo se convierte en una mancha borrosa. Solo montañas, costas y grandes lagos sirven como referencias. Volar el Blackbird era entrar en un mundo nuevo, donde la Tierra se veía distinta y el tiempo parecía comprimirse. Mientras la CIA desplegaba sus A-12 en secreto, la Fuerza Aérea observaba con impaciencia. Sus generales no querían depender de pilotos civiles sin protección legal. Exigían su propia versión, más grande, con 2 tripulantes y capacidad para misiones mucho más largas. Lockheed aceptó el reto en diciembre de 1962. Había nacido el R-12, pronto rebautizado como SR-71. Las diferencias eran notables. El fuselaje se alargó para albergar más combustible. Las alas recibieron refuerzos. La cabina se dividió en 2. Delante, el piloto. Detrás, el oficial de sistemas de reconocimiento, encargado de operar cámaras, radares y equipos electrónicos. Con esta pareja, el Blackbird podía volar durante horas sin que el piloto se viera abrumado por las tareas. La política también jugó su papel. En 1964, en plena campaña electoral, el presidente Lyndon B. Johnson decidió revelar públicamente la existencia del nuevo avión. En un discurso televisado, habló de un RS-71, confundiendo la designación. El general Curtis LeMay, jefe de la Fuerza Aérea, impuso que debía llamarse SR, de Strategic Reconnaissance. La corrección quedó para la historia. El presidente lo nombró mal, pero desde entonces todos lo conocerían como SR-71. Ese mismo año, los ingenieros tomaron otra decisión clave: pintarlo de negro. No era estética, sino termodinámica.
El negro absorbía y irradiaba calor de manera uniforme, ayudando a disipar las temperaturas extremas. De paso, el avión adquirió un aspecto siniestro que fascinó al público y dio origen a su apodo eterno, Blackbird. El 22 de diciembre de 1964, el primer SR-71 despegó de Palmdale con el piloto Bob Gilliland al mando. El monstruo negro había nacido oficialmente y pronto reemplazaría a la 12 en el cielo secreto de la Guerra Fría. En enero de 1966, los primeros SR-71 entraron en servicio en la base de Beale, California. 2 años más tarde, con la Guerra de Vietnam en pleno auge, la unidad fue desplegada a cadena, en la isla japonesa de Okinawa. Allí, los locales bautizaron al ave negra con un apodo inquietante, Habu, una serpiente venenosa que inspiraba respeto y temor. El nombre quedó grabado en la tradición del escuadrón. Las misiones eran maratones de precisión. Antes de cada vuelo, piloto y oficial de reconocimiento seguían un ritual casi litúrgico: un desayuno de bistec y huevos, un chequeo médico y la colocación de los trajes presurizados de cuerpo completo, idénticos a los de los astronautas. Sin esa protección, la sangre herviría a las altitudes de crucero. Una vez en el aire, el Blackbird ascendía más allá de 80.000 pies. Desde allí, en una hora, podía fotografiar 100.000 millas cuadradas de territorio enemigo. Sus cámaras distinguían objetos de apenas 15 centímetros. Su radar lateral atravesaba nubes y cartografiaba bases ocultas. La clave era simple: ver todo, llegar primero y desaparecer. El peligro era constante. En Vietnam del Norte, en Corea o sobre la URSS, cada detección en radar significaba un lanzamiento de misiles. Pero la reacción del Blackbird era siempre la misma y siempre efectiva: acelerar. Miles de misiles se dispararon contra él en sus años de servicio. Ninguno alcanzó su blanco. El manual de evasión se reducía a una frase: más gas. Con el tiempo, los pilotos comenzaron a hablar del Habu con un respeto casi religioso. No era solo un avión, era un espíritu veloz que habitaba en la frontera del espacio. En cabina, la visión del horizonte curvo y el cielo casi negro convertía cada misión en una experiencia mística. El Blackbird no solo espiaba a los enemigos de Estados Unidos, también mostraba a sus tripulantes cómo era realmente volar al límite del planeta. El Blackbird no tardó en escribir su nombre en los libros de récords. El 1 de septiembre de 1974, un SR-71 despegó de Nueva York rumbo a Londres. En apenas 1 hora y 54 minutos aterrizó en Heathrow, cruzando el Atlántico a una media de Mach 2,7. Ningún avión tripulado lo ha superado desde entonces, ni siquiera el Concorde en sus mejores días. 2 años después, el 28 de julio de 1976, otro Blackbird fijó para siempre las marcas absolutas de velocidad y altitud. Alcanzó más de 85.000 pies de altura y superó los 3.500 kilómetros por hora, casi Mach 3,3. Estos registros permanecen invictos casi medio siglo después. Pero más allá de los récords, el SR-71 fue protagonista en guerras reales. Durante el conflicto de Yom Kippur, en 1973, un Blackbird voló desde la costa este de Estados Unidos hasta Oriente Medio, fotografió las posiciones israelíes y árabes y regresó en la misma jornada. Las imágenes revelaron que ambos bandos mentían sobre la retirada de tropas. Con pruebas irrefutables en la mesa, el presidente Richard Nixon presionó a las partes y forzó un alto el fuego. Un avión espía había cambiado el rumbo de una guerra. En Europa del Norte, a finales de los 70, las tripulaciones del Blackbird vivieron escenas surrealistas. En días de visibilidad excepcional, podían ver a cazas soviéticos MiG-25 intentando interceptarlos, desde 200 kilómetros más abajo. Los Foxbat ascendían rugiendo, pero el Habu ya estaba muy por delante, dejando claro que ningún interceptor podía alcanzarlo. Cada misión reforzaba su leyenda. Era un avión que no solo batía récords, sino que también inclinaba la balanza de la política mundial. 15 de abril de 1986. Tras los bombardeos estadounidenses sobre Trípoli,
Un SR-71 pilotado por Brian Shull y Walter Watson debía confirmar los daños. En pleno vuelo, las defensas libias lanzaron una lluvia de misiles. El Blackbird respondió con lo único que sabía hacer: acelerar más allá de Mach 3,5. Shull confesó después que el avión voló más rápido de lo que jamás había visto. El Habu había demostrado de nuevo que su mejor escudo era la velocidad pura. Un año más tarde, durante una misión rutinaria en el mar Báltico, otro SR-71 sufrió la explosión de un motor. A 65.000 pies, el avión herido violó el espacio aéreo sueco. Cazas Viggen despegaron para interceptarlo, pero al ver su estado lo escoltaron hasta aguas seguras. Décadas después se supo que MiG-25 soviéticos habían recibido la orden de derribarlo y que tal vez la presencia sueca evitó una catástrofe internacional. A finales de los 80, el programa se enfrentaba a críticas implacables. Cada hora de vuelo costaba más de $100.000. El mantenimiento era eterno y el combustible JP-7 necesitaba su propia flota de aviones cisterna. Muchos en el Pentágono defendían que los satélites podían hacer el mismo trabajo. En 1989 llegó la orden de retirar la flota, pero antes quedaba un último rugido. El 6 de marzo de 1990, un SR-71 voló de Los Ángeles a Washington en apenas 1 hora y 4 minutos, batiendo varios récords en su trayecto final. 2 días después, el senador John Glenn declaraba en el Congreso que abandonar semejante joya era un error histórico. En 1995, 3 unidades volvieron brevemente al servicio. La despedida definitiva llegó el 9 de octubre de 1999, en un espectáculo aéreo en Edwards. El Blackbird rugió hasta Mach 3,2, pasó varias veces sobre el público y aterrizó para siempre. Ese día terminó la carrera del avión más rápido del mundo, pero no su leyenda.